Nuestro invitado especial que llega desde Argentina, Néstor Coan. De igual manera, saludamos a todos ustedes, les agradecemos su gentil presencia en este importante evento, conmemorando los 200 años del nacimiento de Karl Marx. Presentamos estos 3 textos, Comunidad, Nacionalismos y Capital, algunos inéditos que revelan las distintas formas de estudio, de análisis y de creación de ideas de Marx, y cómo él las llevaba a cabo. Podremos a través de este texto situarnos de algún modo en el hombro de Marx y ver desde este espacio privilegiado cómo él lee, cómo anota sus brotes de inspiración y cómo elabora sus ideas, desarrolla sus categorías de pensamiento. Es para la Vicepresidencia del Estado un honor esta noche tenerlos en el Banco Central. Vamos a comenzar de inmediato saludando y dando la bienvenida a Néstor Coan. Él estudió Filosofía y Ciencias Sociales, es investigador y docente de la Universidad de Buenos Aires, coordina la cátedra Che Guevara y la editorial Amauta Insurgente, entre otros espacios de formación política, y tiene publicados una variedad de libros sobre estudios y teorías marxistas e historia del pensamiento revolucionario. A continuación le damos la palabra. Muchísimas gracias a Álvaro, muchísimas gracias a la Vicepresidencia y por la invitación y por poder presentar este libro, ¿no? Que para mí es un honor doble. En primer lugar porque es Carlitos Marx, ¿no? Entonces en toda América Latina se están haciendo ahora, ustedes saben, eventos de presentación. Creo que el lugar donde más se ha hecho, por lo que vi, en México me parece, pero también en Bolivia, en Brasil, a pesar de lo que estamos viviendo en nuestro país, en Argentina. También en Argentina se están haciendo presentaciones, seminarios, jornadas. Entonces es un honor para mí poder presentar un libro en el que, aclaro, yo no participé en la edición de este libro ni en las presentaciones de cada parte del libro, les aclaro de entrada, pero es un honor que me hayan dado esa posibilidad, ¿no? Hasta me pregunté un montón de veces, le pregunté a amigos por qué me dieron la oportunidad, porque la verdad que es un libro formidable. Entonces es un honor porque es Marx, porque son 200 años, por el momento político que vive América Latina, y es un honor también porque esto se hace desde Bolivia, un país con el que nosotros tenemos, nuestro grupo, nuestro colectivo, mucho vínculo desde hace tiempo. Les voy a pedir permiso porque acá hace un calor bárbaro, ¿no? Afuera hace frío. Es un libro para leerlo, es un libro para estudiarlo, es un libro apasionante, es un libro que abre muchas ventanas, cada página es una ventana que se abre y que remite a otras ventanas y a otros autores y a otros problemas. Es un libro que formula problemas, es un libro que no cierra los debates, abre nuevos debates, formula nuevos problemas. Y creo que de alguna manera, si uno lo mira en su conjunto, sintetiza como un programa de investigación para las nuevas generaciones latinoamericanas. Y me animaría a decir mundiales, ¿no? Porque bien le haría a los europeos y a la juventud norteamericana, y ni hablar de otros países del tercer mundo, los compañeros de África, pero bueno, está escrito en español esto, y de Asia, indagar, profundizar en ese laboratorio mental de Marx. Este libro es como que a uno lo dejaron entrar de colado a un lugar donde no debería estar, pero lo dejaron entrar de colado y uno puede observar a Marx en su laboratorio mental. Es como que uno se mete en la biblioteca personal de Marx y le empieza a revisar los papeles a Marx, y rápido antes que venga, ¿no? Para que no se enoje por si nos descubre ahí husmeando sus papeles. Entonces uno tiene el privilegio de meterse en la cabeza, en el laboratorio, en la biblioteca, en el taller de trabajo de Marx, que era un gran trabajador de las ciencias sociales, un hombre que no tenía plata, no tenía dinero, entonces tenía que ir al Museo Británico, a una biblioteca pública, a estudiar, leer ahí, hacer extractos,
con esos extractos volver a su casa, anotar, estudiar, comparar con otros libros y finalmente redactar. Un trabajo enorme. No tenía computadora, no tenía internet, no tenía ni el dinero para comprar los libros. Leía de prestado. Un ejemplo, el libro de Morgan, que acá es central en este libro, La sociedad primitiva, de Lewis Henry Morgan, un antropólogo estadounidense que había llegado a conclusiones bastante análogas o similares o parecidas a las de Marx. Él lo leyó prestado, se lo pidió prestado a Kowalewski, otro personaje que aparece en el libro, ahora vamos a ver quiénes son. Entonces hasta leyó los libros prestados, ¿no? Un gran trabajador, cómo en ese contexto y con las dificultades económicas que tenía y con hijos que se murieron de muertes que se podrían haber evitado y siempre sin plata, la correspondencia con Engels pidiéndole a su amigo, por favor dame unos pesos que ando muy mal, tuvo que empeñar las sábanas, tuvo que empeñar los platos. Miren el nivel que llegó, se le murió un nene, un niño, un varoncito que tenía, uno de los tantos hijos que tuvo, no tenían para comprarle un ataúd, todos durmiendo en el piso y dejando el cadáver del bebé en la cama, porque no tenía para comprarle ni un cajoncito. Miren en el nivel en que se movía. Y en ese contexto, hacer este tipo de trabajo, que ustedes van a ver, el esfuerzo que le debe haber implicado a esta persona, ¿no? Y uno tiene el privilegio ahora de poder meterse en ese mundo íntimo de Marx, en su taller de escritura, en su taller de investigación, y que tenemos la oportunidad única, desde un país del tercer mundo, como Bolivia, desde un continente postergado, como es nuestra América, de acceder a eso que ni siquiera en algunos países del primer mundo se conocen estos materiales. Es un privilegio. ¿Cómo no estar contento frente a eso, no? La verdad que es un privilegio. Bueno, termino repitiendo lo del comienzo. Es un libro formidable, consíganselo, estúdienlo, y es un gran aporte al movimiento revolucionario mundial y al pensamiento de las ciencias sociales. Así que los que no somos bolivianos, muchísimas gracias a Bolivia por este aporte. Agradecemos al profesor Néstor Coan por ese importante resumen y esas palabras respecto al libro. Vamos ahora a dar la palabra a Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado. Él se autoidentifica como marxista clásico y la elaboración de su pensamiento proviene de sus primeros años de juventud, cuando se acercó a varios clásicos del conocimiento universal, por supuesto Marx y Lenin. Así que adelante, vice. Bien, muy buenas noches a todas las personas que se han hecho presentes. Agradecerles que se hayan esperado un poco. Estaba en Betanzos entregando semillas de papa. En esta bolsa no traigo semillas de papa, pero sí traigo unos libros que quería comentar con Néstor. Agradecer a Néstor por la amabilidad que ha tenido de acompañarnos en esta presentación. Yo he quedado muy impactado con un texto hermoso que tiene Néstor. Ha escrito muchos libros, pero uno fascinante que es Nuestro Marx, que es un recuento enciclopédico del trabajo de Marx en el debate con los autores contemporáneos. Pocas veces he visto una cosa así, me impresionó muchísimo, y por eso queríamos que compartieras parte de tu conocimiento y de tu compromiso acá con los bolivianos. Lo has hecho varias veces, pero también en este escenario con los estudiantes. Estamos publicando 3 textos de Marx, 2 de ellos semi-editados y uno inédito en castellano. El semi-editado es el cuaderno Kowalewski. Lo tradujimos el año 1989, 3 años antes de que yo entre a la cárcel. Lo tradujo Raquel Gutiérrez, tradujo un pedazo, y le tuvimos que meter tijera para sacar un folletito pequeño que circula por ahí como edición ofensiva roja. Era una edición a la rápida y era una edición recortada. Pues ahora lo editamos completo.
voy a explicar luego por qué la importancia de este cuaderno. El segundo texto es el cuaderno de Friedrich List, son los comentarios a un libro sobre la economía política nacional. Y como explicó brillantemente Néstor, Marx lo demuele. Es un texto, el segundo es de 1844, despuesitos de sus manuscritos económico-filosóficos, que esos sí son conocidos. Escribe este texto y también lo tradujimos en un libro mío que se llamaba De demonios escondidos y momentos de revolución. Lo edité yo al año 91, pocos meses antes de entrar a la cárcel. Y de hecho apenas pudimos vender 20 o 30 libros y los restantes 970 libros se los quedó la policía hasta el día de hoy. No los he podido recuperar. Entonces, en verdad, el texto de Friedrich List es inédito. Y el tercer texto, el más grande, es una parte del manuscrito 61-63. Marx lo conocen los jóvenes en economía, en sociología, ciencias políticas, lo conocen por dos grandes libros, El Capital y por El Manifiesto Comunista. Pues El Capital, que lo publicó Marx, solamente el tomo 1, es en verdad ya el tercer texto que Marx redactó. El primero son los Grundrisse, 3 tomos, borradores que nunca los publicó, donde está todo el capital en su conjunto, pero en su primer esbozo, proceso de producción del capital, bueno, mercancía, dinero, proceso de producción del capital, circulación del capital, reproducción del capital, en los Grundrisse. En el segundo borrador, que es el manuscrito 61-63, vuelve a redactar Marx casi todo el capital entero. Y a diferencia de los Grundrisse, vuelve a escribir proceso de producción, vuelve a escribir circulación, y luego se mete con un recuento de las teorías de la plusvalía. Entonces, una parte del texto de 61-63 es lo que luego lo va a publicar Kautsky como teorías de la plusvalía. Y luego después de eso Marx vuelve a escribir otros manuscritos. El 64 vuelve a escribir otro, pero pedazos. El 65 vuelve a escribir otro pedazo, y el 66 ya saca su tomo, el clásico, el Capital, el tomo 1, que es entonces en verdad la tercera versión, ¿no? La tercera versión, que es la que nosotros leemos por lo general. Y luego, hasta que se muere, va a seguir haciendo pedacitos. Se va a comenzar a dedicar fundamentalmente al tema de la renta de la tierra, que está un pedazo en el tomo 3, editado por Engels, después de que se murió Marx. Y luego se dedica mucho a los temas de etnografía, el tema de la tierra, de la comunidad, en fin. ¿Por qué editar estos 3 textos? Primero, porque no son conocidos en castellano. En segundo lugar, porque cada uno de ellos nos alumbra algo de hoy, algo de hoy. Eso voy a intentar aquí, ahorita, rápidamente. Voy a resumirles, no resumirles, sino extraer algo del esquema lógico del manuscrito 61-63. Pasemos. La primera parte está dedicada a el dinero, porque ya Mercancía y Dinero lo publicó como introducción, como contribución a la crítica de la economía política, que es un texto que casi nunca se lo comenta, pero es en verdad la primera parte de estos manuscritos. Y luego se dedica al tema de la producción. ¿Qué es lo que quiero yo resaltar de la producción que está en este texto? Está también en el Capital, pero aquí uno ve, como muy bien dice Néstor, el laboratorio. Uno ve aquí las idas y venidas, cómo está precisando las categorías Marx. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar Marx en este texto? Que nos concentremos en el proceso de producción. Dice, la clave para entender el capitalismo es la producción. Antes ha habido capital, el capital comercial, desde tiempos de Roma. Ha habido el capital de usura. Te presto dinero a un interés y me devuelves.
Ahí el dinero juega la función de capital, dinero que se intercambia y regresa más dinero. Pero solamente cuando la lógica de ganar se introduce a la actividad productiva, transformadora de la naturaleza, en ese momento, dice Marx, surge el capitalismo. Ha habido capital antes, pero no ha habido capitalismo. Ha habido mercado antes, pero no es el mercado capitalista. ¿Cuándo el capital deviene capitalismo? Cuando la lógica de la ganancia, del comercio, de la usura, del préstamo, se introduce a la actividad productiva. Desde el momento en que ese chip, esa información se apodera de la producción, te dice Marx, ahí estás viendo el nacimiento del capitalismo. ¿Cuáles son los componentes del proceso de producción? Un material de trabajo, la materia prima, aquí le llama material de trabajo, en el capital materia prima. Los medios de trabajo, las herramientas, las máquinas. La capacidad de trabajo, aquí le llama capacidad de trabajo, en el capital le llama fuerza de trabajo. Y estos tres componentes transhistóricos, desde que hay ser humano, su capacidad productiva tiene tres componentes: la materia prima, la herramienta, la capacidad productiva del ser humano. Cuando estos tres se juntan, estamos ante el consumo de la fuerza de trabajo, y este consumo de la fuerza de trabajo nos da un producto del trabajo. Este es un esquema lógico, histórico y transhistórico, desde la comunidad primitiva, desde la colonia, desde hoy, desde aquí a 1000 años. Siempre el proceso de trabajo va a contar con estos 4 o 5 componentes que se fusionan para dar un producto. Ahora, ¿qué dice Marx? Pasemos. ¿Qué dice Marx? ¿Cuándo va a haber capitalismo? Cuando estos componentes heredados de la manufactura, heredados de la colonia, heredados del feudalismo, heredados de la esclavitud o de lo que ustedes quieran, esos componentes se acercan a la actividad productiva primero como propiedad de un capitalista. El medio de producción ya no está unido al trabajador, el medio de producción está separado del trabajador y le pertenece a otra persona, al capitalista. Las tecnologías ya no le pertenecen al trabajador, sino que le pertenecen a otro ser externo al trabajador, al capitalista. Y cuando sobre el trabajador se entablan unas relaciones de, entre comillas, libres, un intercambio libre. No puede haber relación de servidumbre ni de esclavitud, sino un intercambio libre. Yo te vendo algo, tú me pagas algo. Como capitalista te pago un salario, como trabajador tú me vendes tu capacidad de trabajar. El trabajador ya no es propietario como en la comunidad campesina, en la comunidad agraria, ya no es propietario ni de los medios de trabajo ni de las materias primas. Cuando estas tres cosas suceden, cuando este proceso sucede, acontece, bajo las características en que materias primas, herramientas y trabajador concurren al acto productivo con estas cualidades para dar un producto que también le pertenece a otra persona distinta al trabajador, estamos ante el capitalismo. Y a esto le llama Marx la subsunción formal. El sometimiento formal del proceso de trabajo a la lógica capitalista. ¿Cuál es lo interesante de
Este concepto de subsunción que está presente en el manuscrito 61-73, que te dice, el proceso de trabajo, materia, herramientas, incluso puede ser heredado de otro modo de producción. La tecnología puede ser de la comunidad agraria, la tecnología puede ser del trabajo artesanal, pero ahora bajo propiedad, bajo control de un capitalista que contrata fuerza laboral. Entonces, la subsunción formal sería agarrar otro modo de producción antiguo, tecnológicamente el mismo, y comenzar a someterlo formalmente a esta lógica capitalista. Son herramientas antiguas, son medios de producción antiguos, que los heredo y los proceso para someterlo al dominio de la producción capitalista. Esta es la lógica de la subsunción formal. Siguiente, por favor. ¿Qué más trabaja Marx? Te dice, la clave para entender la ganancia, la renta, la riqueza del empresario, radica en que puedas entender qué sucede en este circulito verde, qué sucede en el consumo de la fuerza de trabajo. El medio de trabajo entra como propiedad ajena, la materia prima entra como propiedad ajena, el trabajador entra como trabajador libre que ha vendido temporalmente 8 horas al día, 2 horas al día, su capacidad productiva. ¿Qué va a suceder ahí? Primero, que el medio de trabajo y el MDT, eso es, el medio de trabajo y la materia de trabajo, se le presentan al trabajador como poder ajeno. Vean el lenguaje, los que han leído a Marx en 1844 en sus manuscritos, ¿se acuerdan del lenguaje hegeliano? De la enajenación. Pues vuelve Marx, el 61-63, a recuperar ese lenguaje de la alienación. Porque dice, el trabajador no controla ni a la herramienta ni a la materia prima, es la materia prima que controla como poder ajeno al trabajador. Primera cualidad del proceso capitalista de producción. Segunda, el trabajador, él no es mercancía. Lo que es mercancía es su capacidad de trabajo, porque si fuera una mercancía sería un esclavo. El trabajador es un ser libre, pero su capacidad de trabajo la vende por un mes, por una semana, por un año. Muy bien, dice, al trabajador se le paga lo que necesita para volver a reproducirse como trabajador, su alimento, su sueño, su vestimenta. Pero el trabajo humano tiene algo que no tiene ni la herramienta ni la materia prima. Solo el trabajo tiene la capacidad de producir más cosas que las que necesita para volver a trabajar. De esas 3 cosas que entran a la producción, las materias primas no producen un trabajo extra, las herramientas tampoco. Solo la capacidad de trabajo tiene esa virtud natural de producir, de generar más riqueza que la que necesita él para reproducirse, para alimentarse, para cuidarse, para vestirse. Entonces, es en el proceso de trabajo que el capitalista le paga al trabajador su valor de la fuerza de trabajo, su salario, pero se queda con un excedente que no le paga, un excedente de trabajo que el capitalista no le paga al trabajador. Siempre hay un excedente. Es lo que Marx llama el proceso de valorización del capital.
A la producción entra una cantidad de dinero y después sale una cantidad incrementada de dinero. ¿Cómo se da esa magia? En el proceso de producción. Pasen, por favor. Siguiente. Si el capitalista con una parte del dinero compra medios de trabajo, con otra parte del dinero compra material de trabajo, con otra parte del dinero compra la mercancía capacidad de trabajo. El medio de trabajo se traslada directamente a la mercancía, no se incrementa, simplemente se transforma. El material de trabajo lo mismo, se incorpora en la mercancía como gasto de herramienta. En cambio, la capacidad de trabajo repone lo que le pagaron e incrementa un plus. Este plus es la plusvalía. Por eso la lógica capitalista es dinero, mercancía, dinero incrementado. Parte con un volumen de dinero, compra mercancías, las mete al trabajo y el resultado es un dinero incrementado. ¿De dónde? De este plus, de esta plusvalía. Este es el esquema que Marx lo resume, lo trabaja en el manuscrito 61-63. Pasen, por favor. Y claro, cuando uno se acuerda del capítulo primero del Capital, que es el más difícil de leer, todo este esquema de la mercancía, valor de uso, valor de cambio, formas de valor. Toda mercancía tiene un valor de uso, puntero, el valor de uso es alumbrar la pantalla, y tiene un valor de cambio, un costo. En el capitalismo, el valor de cambio, su costo, somete al uso. La lógica capitalista es el dominio del valor de cambio sobre el valor de uso de las mercancías. Igual con la mercancía, capacidad de trabajo. ¿Cuál es el valor de uso de la capacidad de trabajo? Tiempo de trabajo comprado, ese es su valor de uso. Te he pagado, obrero, 8 horas. 8 horas. Yo veré qué hago contigo durante 8 horas. ¿Quién domina este valor de uso de la capacidad de trabajo? El valor de cambio. La reposición del tiempo de trabajo que tú necesitas para sobrevivir, y el extra me lo quedo. Y eso se convierte en ganancia, renta, beneficio, etcétera, etcétera. Entonces, el capitalismo es el sometimiento del proceso de trabajo que habíamos visto al inicio, que en el capitalismo se vuelve proceso de valorización. El proceso de trabajo hay siempre, mientras hay ser humano, pero solamente en el capitalismo esa actividad creadora de riqueza se convierte en la fábrica para producir plusvalor, es decir, ganancia, riqueza del empresario, del capitalista, del burgués. Pasen, por favor. Eso es la subsunción formal. En este tomo no hemos traducido un manuscrito 64, que es donde está la subsunción, esto es R, yo me equivoqué, subsunción real. ¿Algún día vamos a publicarlo? Hay otro capítulo tote dedicado a la subsunción real, y dice: el capitalismo surge de las entrañas de los viejos modos de producción, llámele feudal, el que quieras, subsunción formal. Pero luego el capitalismo transforma la propia producción material, transforma el medio de trabajo, transforma el consumo de trabajo. Y a eso le llama Marx desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo, aplicación de la ciencia y la tecnología a la producción, producción a escala, propiedad de los medios de producción a escala social, producción y concentración de una gran masa de medios de producción. Cuando al proceso de trabajo el capitalismo introduce nueva tecnología, nuevos conocimientos, la ciencia y la tecnología aplicada a la producción a gran escala,
cada vez medios de producción producidos social planetariamente, ya no producidos en tu casa, ya no producidos en un taller, sino producidos a escala planetaria. No sé, un robot, un pedazo producido en Alemania, el otro producido, el chip producido en Estados Unidos, la materia prima de Bolivia, el diseño arquitectónico en Japón. Cuando los medios de producción son cada vez producidos a escala social, estás ante la subsunción real del proceso de trabajo al capital. Y el producto del trabajo, la mercancía, es producida para un comercio sin límite. El planeta es el límite del capitalismo. Es decir, en la lógica interna del proceso de producción está incorporado el tema de la globalización. Y en el núcleo del proceso de producción capitalista está incorporado la apropiación de las fuerzas de la naturaleza, la apropiación del conocimiento científico para incorporarlos al proceso productivo. Cuando eso sucede, tienen subsunción real. Entonces este es un texto, este manuscrito, entre muchas otras cosas, el debate en torno al dinero, en fin, es una manera de laboratorio para entender el capital, el capítulo primero y el capítulo segundo. Dicho en más páginas, dicho con categorías, dicho como la formación de cómo está construyendo los conceptos de Marx, que luego los va a publicar 4 años o 3 años después. Siguiente. Ahora sí. ¿Por qué hemos publicado el cuaderno Kovalevsky? Y muy bien decías, Néstor, es una provocación. Es una provocación intelectual, porque la mayoría de los marxistas hemos sido educados en este esquema. ¿Cómo se ha desarrollado la humanidad? Hasta el día de hoy se lee eso en nuestra universidad. Bueno, primero hubo la comunidad primitiva, el comunismo primitivo, luego pasamos al esclavismo, del esclavismo al feudalismo, del feudalismo al capitalismo, del capitalismo llegaremos al comunismo. Una visión lineal de la historia. Y claro, entonces yo me hago la burla en la introducción es de 1988, y me peleo con Lora, y me peleo con los del PC, y me peleo con los del PCML, con todos, era chango también. Tienen que ser un poco generosos conmigo, es hace 30 años casi. Pero esta lógica de que la sociedad primero fue comunidad primitiva, luego esclavismo, feudalismo, capitalismo y luego vendrá el comunismo, llevó a que muchos intelectuales latinoamericanos vayan a buscar esclavismos y feudalismos en las comunidades agrarias. Entonces había que meter como sea, ¿dónde entra la colonia? Pues ya no es capitalismo, entonces le meteremos algún feudalismo, ¿no? Pero no encaja en el feudalismo. Entonces, si no es feudalismo, le meteremos como sea en el esclavismo, camuflado. Este tipo de groserías se dieron en América Latina y en el mundo, y no era solamente un tema de preocupación intelectual. Dependiendo de en qué sociedad estás, defines tus alianzas políticas, defines el papel de los sectores sociales. Si el campesino es un pequeño burgués, pues no hay que trabajar con el pequeño burgués, porque es pequeño burgués. Si la comunidad es un esclavismo camuflado, o es un feudalismo camuflado, mejor que venga el capitalismo y que demuele ese feudalismo malvado, para que así haya más obreros que nos preparen para el comunismo. Entonces este debate en la izquierda boliviana y en la izquierda latinoamericana no era solamente un tema de quién repite de mejor manera el manual, sino cómo defino alianzas políticas, cómo defino aliados, tendencias, fuerzas progresistas, fuerzas neutrales, fuerzas conservadoras. Pues esto es una línea de interpretación de la sociedad fallida, no es marxista. Pasemos. He resumido el esquema que hace Crader. Crader escribe un libro fantástico,
El modo asiático de producción. Es el libro más caro que compré en mi vida. No, porque estos holandeses son unos acres, cobran muy caro estos libros. ¿Qué hace este Crader? Dice, Marx tenía otra concepción más compleja, hasta 1867, hasta la redacción del Capital. Él dice, evidentemente primero había una comunidad primitiva. Cuando uno se remonta hacia atrás, a los inicios del ser humano, siempre aparece la comunidad primitiva. Surgimiento de la agricultura, propiedad común de la tierra y trabajo en común. Luego esta comunidad primitiva se transforma, deriva en la familia patriarcal con algún tipo de comunidad. Así está también en el Capital, en los Grundrisse. Y luego Marx en los Grundrisse hace esta diferencia: un tipo de desarrollo para Asia, un tipo de desarrollo para Europa y un tipo de desarrollo para América Latina. Eso está en los Grundrisse, que es el borrador del Capital, el primer borrador. Y en Asia usa el concepto de modo de producción asiático, que lo habían usado anteriormente los franceses, los enciclopedistas franceses lo usa Hegel, y Marx lo retoma también como categoría. Es decir, comunidad en el Estado. Hay posesión de la tierra por la comunidad, hay propiedad del Estado, propiedad de la tierra por el Estado. Trabajo no libre, alguna forma de servidumbre, y con el tiempo luego comunidades en ruinas. En cambio en Europa, de la comunidad primitiva, comunidad patriarcal, luego vendría el esclavismo, luego vendría el feudalismo y luego el modo de producción capitalista. Y luego, para México, Perú, está un tipo de desarrollo de la comunidad primitiva que llega a la comunidad natural, a esta primera, más Estado, y luego el colonialismo, que no le pone nombre Marx. Y esta línea azul es cuando surge el intercambio de mercancías, ¿no? En Asia muy pronto, en Europa el esclavismo surge ya intercambio de mercancías, y en México y Perú cuando viene recién el colonialismo y la dominación española. Este es el esquema de Crader, resumiendo a Marx hasta el Capital. Si ustedes se ven, lo que inicialmente dijimos que era el modelo del mundo, en el esquema de Crader aparece simplemente como una de tres vías. Está esta otra y está esta otra. Pero uno leyendo ahora a Kovalevsky, el cuaderno Kovalevsky, leyendo los cuadernos etnológicos, está obligado a hacer otro esquema. Pásenlo. Es un esquema bien complicado. Si ustedes quieren, es un esquema multilineal. No hay una sola línea de desarrollo de la humanidad, muchas líneas. Evidentemente, en la formación primaria, Marx diferencia la formación primaria con algún tipo de comunidad de la formación secundaria cuando ya hay propiedad privada. Esa es la diferenciación que hace Marx en sus últimos años antes de morirse, después del Capital. En la formación primaria, en primer lugar aparece, por supuesto, la comunidad ancestral o arcaica, que tiene como núcleo propiedad en común, producción en común. La tierra es de todos y todos producimos la tierra. Ahora bien, ¿dónde encuentra eso Marx? En Alemania, en China, en India, en México, en Perú, Bolivia, con los celtas, con los eslavos, la zona de Rusia, la comunidad romana, etc. De esta comunidad ancestral hay derivaciones: trabajo en común y propiedad familiar, ya no propiedad comunitaria, sino propiedad familiar. Tipos de comunidad ancestral: primaria, secundaria, terciaria. De esta comunidad ancestral, una forma secundaria de la comunidad ancestral
es la que Marx acá en Kovalevsky coloca a la comunidad inca, donde hay trabajo en común, pero introducido por otras comunidades o luego por el Estado. Pero dice, es la comunidad ancestral básica. El segundo, digamos, estado de la comunidad es la comunidad agraria, donde la posesión es familiar y el trabajo es familiar. La comunidad puede ser propietaria formal de la tierra, se la posee familiarmente, se la trabaja familiarmente. A eso le va a llamar Marx la comunidad agraria. ¿Dónde la encuentra? En Rusia, en la India, en Rumania, en Polonia, en las Islas Británicas, en Francia, en Germania. Y de esas tres variantes: posesión familiar, trabajo familiar y tierras de pastoreo comunes. Por ejemplo, Rusia. Trabajo y posesión individual, no privado, sino individual, la romana y la germánica. Trabajo, posesión y trabajo familiar con trabajo comunal. Y fíjense, la que dibuja para el Estado inca continúa y llega hasta aquí abajo. Igual esta, en la lógica de Marx, esta forma de comunidad ancestral continúa en otros lugares. En algunos desaparece y en otros continúa hasta llegado el capitalismo. Otras se vuelve comunidad agraria. La comunidad agraria va a llegar hasta el capitalismo, pero también la comunidad ancestral, bajo sus distintas formas, llegan hasta el capitalismo. Luego Marx establece la formación secundaria de la sociedad, que es cuando comienza a surgir la propiedad privada. Algunas como derivación de la comuna agraria: posesión individual, propiedad privada de bosques, propiedad privada de la autoridad comunal. Esa la estudia en el cuaderno Kovalevsky, en el caso de la India. De la germánica, una derivación hacia la propiedad privada de la autoridad comunal. Otras, propiedad privada de tierras con propiedad común de los bosques. Surgimiento de la pequeña propiedad privada agraria, que según Marx va a ser la que más va a durar en la historia contemporánea. La pequeña propiedad agraria. Derivación de la comunidad agraria: propiedad privada, comunidad de propietarios privados, propiedad estatal. Y de esta propiedad estatal, el esclavismo, el feudalismo y luego el capitalismo. Y ya del capitalismo se irradia y comienza a abarcar todo el planeta. Ustedes se fijan, cada rato Marx va modificando los esquemas de desarrollo. Quiere decir que no hay un esquema de desarrollo, no hay una única vía de desarrollo. Dice, por ejemplo, esta comunidad, la comunidad con propiedad privada, surge de guerras, de migraciones. No es una derivación directa de la germánica ni de la romana. Es la germánica y la romana que, bajo circunstancias muy excepcionales, deriva en el esclavismo y luego en el feudalismo. Lo interesante, esta forma de trabajo familiar y trabajo comunal, o la propiedad privada agraria, surge antes de la esclavitud y después de la esclavitud vuelve a surgir, y después del feudalismo vuelve a surgir, y en pleno capitalismo vuelve a surgir. En otras palabras, cuando uno lea los textos de Marx, cuaderno Kovalevsky o los cuadernos etnológicos, rompe el esquema del desarrollo unilineal. ¿Qué había antes? Feudalismo para un pequeño lugar del mundo. ¿Qué había antes? Un tipo de comunidad. Puede ser comunidad agraria o comunidad ancestral mezclada con tipo de posesión individual, trabajo familiar, tierras de pastoreo colectivos, tierra estatal.
múltiples tipos de formas comunitarias que se van transformando y que sufren el influjo del... Ya no sé qué significa eso. El comercio y la servidumbre. El comercio se da en algunas, en otras no. Y las servidumbres, dice Marx en los cuadernos Kovalevsky, es común cuando surge algún tipo de propiedad común estatal que no es feudalismo. Y por supuesto la relación colonial, que también va a modificar el comportamiento del desarrollo de las distintas comunidades. En otras palabras, frente a la lógica de modos de producción unilineales, múltiples formas de desarrollo, muy variadas, no predeterminadas, y la obligación de estudiar cada una en cada país para ver su potencialidad, sus riquezas, sus límites, sus debilidades, etc. ¿Qué pasa en el capitalismo? Estas formas de comunidad llegan hasta el capitalismo. Incluso la comunidad ancestral llega hasta el capitalismo en algunos lugares. La comunidad agraria llega hasta el capitalismo. La pequeña propiedad privada agraria llega hasta el capitalismo, y casi todas ellas son sometidas a formas de subsunción formal. Están en la subsunción formal. Y gradualmente tienden a desaparecer a medida que se va instalando la subsunción real del proceso de trabajo al capitalismo. Hasta el día de hoy hay países que tienen pedazos de subsunción formal, pedazos de subsunción real, y dentro de la subsunción formal, comunidades agrarias cautivas o formas de pequeña propiedad campesina cautivas, sometidas, refuncionalizadas a la acumulación del capital. Por eso está esta línea que parece mi corazón cuando veo a mi hija. Ese debate está aquí. Este cuaderno Kovalevsky te permite, quizás mi esquema está forzado, pero ustedes van a poder encontrar en ese texto de Marx, más las cartas a Vera Zasulich sobre la comuna rural rusa, más los cuadernos etnológicos, una multilinealidad, una plurilinealidad, ya ni siquiera linealidad, una pluricircularidad de las formas de desarrollo. ¿Cuál es el objetivo de este segundo texto? Abrir la mente a reflexionar, a observar, a criticar estas formas en las que el capitalismo hereda, transforma, subsume, somete distintas formas de trabajo campesino o trabajo comunitario, y entender en esas formas de sometimiento formal, gradualmente real, los límites, la potencialidad, la riqueza de las formas agrarias, campesinas y comunitarias en el mundo entero. Por último está el texto de Friedrich List. ¿Por qué lo hemos colocado ahí? Porque nos introduce a un debate con una lectura muy fresca de las fuerzas productivas, del libre cambio y del proteccionismo en torno a lo que está pasando en el mundo actual. Si el primer esquema del capitalismo, a pesar de que fue escrito hace más de 100 años, es vigente porque va al núcleo del DNA, va al núcleo de la información genética del capitalismo. Cuando uno lee a Marx, habla de herramientas que hoy ya son parte del museo, pero la manera en cómo interpreta la herramienta es como si estuviera Marx escribiendo hoy. Te ayuda a entender la dinámica interna de la lógica del capitalismo. Por eso su libro sigue siendo vigente. Y este texto de Kovalevsky te permite introducir el debate de las formas comunales en sociedades agrarias como la nuestra, como las latinoamericanas, como las asiáticas, como las africanas, y como todavía
eran parte a principios del siglo XIX y fines del siglo XIX en Europa y Norteamérica. Y el texto de Friedrich List te introduce al debate actual. Liberalismo, libre cambio, globalización, proteccionismo. Ese debate que hoy lo estamos haciendo, cuando ves a China propugnando el libre cambio, a Estados Unidos propugnando el proteccionismo, cuando ves a Merkel hablando de mercados mundiales y cuando ves a los ingleses saliéndose de la Comunidad Europea, cuando ves a los países colocando fronteras, colocando barreras, este debate se lo dio en 1840. Entre proteccionistas y librecambistas. ¿Y qué hace Marx ahí? ¿Cómo critica a los librecambistas, a los globalizadores, y cómo critica a los proteccionistas? ¿Cuál es el punto de vista de Marx para entrar en ese debate? Por eso está este texto acá, y espero que lo lean y que les sea útil para entender la realidad. Oigan, muchísimas gracias.